Hola, buenas tardes. Yo soy Jon Bilbao. A mi izquierda está Pilar Adón, a mi derecha Sara Mesa. Y estamos aquí esta tarde para hablar entre nosotros y para ustedes del humor siniestro, que es un tema que a mí cuando me lo propusieron me resultó muy atractivo y enseguida lo vi claro, pero que después de reflexionar unos minutos ya no lo vi nada claro, ¿no? Así que, si os parece bien, podríamos empezar por acotar un poco el tema y decir qué entendemos nosotros por el humor siniestro. Que además me parece que hay varias interpretaciones, ¿no? Y muy personales. Por poner un único ejemplo, yo diría que mientras que en el humor negro se basa en reírse de aquello que la convención social o que lo políticamente correcto nos dice que es mejor no reírse de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza. En esos casos, ¿nos puede hacer gracia o no nos puede hacer gracia? Pero sí que nos queda claro que hay una intención de hacer humor. Mientras que en el caso del humor siniestro, eso ya no está tan claro. Al lector se le queda la sonrisa a medio camino y piensa, ya, pero esto se supone que tiene que ser gracioso. ¿Me tengo que reír de esto? ¿Está bien que me ría de esto? Un ejemplo, y os paso la pelota a vosotros a ver qué os parece. Hay una novela que a mí me gusta mucho y que me consta que a Pilar también, que se titula El inicio de la primavera, de Penélope Fitzgerald. Es una novela que se desarrolla en Moscú a principios del siglo XX y el protagonista es un impresor inglés afincado en Moscú que, bueno, por una serie de razones necesita encontrar una niñera para sus hijos. Y para que le recomienden a alguien va a visitar a un amigo suyo que es un comerciante de medio pelo, un tanto advenedizo, con muchas ínfulas sociales, que tiene una piara de hijos en su casa,
una mujer de sainete que nunca sale porque dice, ¿qué más da? O sea, todo lo que hay fuera lo puedo encontrar aquí dentro, la cuñada vive con ellos. Y el protagonista tiene la mala suerte de llegar a esa casa el día en el que el padre ha traído un regalo para sus hijos. Y es un osezno, ¿no? Porque sus hijos un día vieron en un circo un oso que bailaba con la música, les pareció muy gracioso y dijeron, pues queremos nuestro propio oso en casa. Y el padre, tirando de contactos, les ha conseguido un osezno. Pero claro, el osezno no sabe bailar, está cohibido, no hace nada, y los niños le empiezan a hacer perrerías. Y entre esas perrerías está servirle vodka en un plato, el osezno se lo bebe, se emborracha, entra en el salón donde está puesta la mesa para la cena y se produce una escena tipo el camarote de los hermanos Marx, ¿no? Empiezan a caerse los candelabros, los platos, los manteles, entra la madre, entra la cuñada, los críos corriendo, los criados. Y de manera muy solapada, Penélope Fitzgerald nos dice que uno de los criados, para aplacar al oso, coge una palada de carbón al rojo de la estufa y se la tira. Pero claro, como el oso está empapado de vodka, se incendia. Y ahí la escena sube de nivel, ¿no? Porque ya entra en juego el fuego, llega el padre, dice que su casa es una vergüenza porque siempre hay el desorden, siempre todo es muy ruidoso. Y claro, nos reímos mucho, pero es que al mismo tiempo hay un ser vivo, hay un oso que se está quemando vivo. Quiero recordar que además le dedica solo un par de frases, ¿no? Dice algo horrible, como que el oso intenta apagarse el fuego de la cara y se araña a sí mismo con las uñas, ¿no? La autora nos enfoca a esa escena de sainete, pero en el borde del marco visual, del campo visual, hay un oso quemándose vivo. Y cuando lo ves piensas, ¿me tengo que reír de esta escena? Porque a mí no me parece del todo correcto. La intención de la autora era que yo me riera de esta escena o que reflexionara a raíz de esta escena. Es una escena terrible. Yo recuerdo cuando la traduje que me pareció absolutamente horrible y yo creo que ahí está un poco el sentido y lo que trasciende, lo que hay por debajo también del humor negro y el humor siniestro, que yo también he estado reflexionando a ver cuál podría ser la diferencia. Pero ahí está la sensación que te da de te estás encogiendo, te está haciendo sentir realmente mal, no puedes dejar de leer, sigues leyendo y al final te provoca una especie de escalofrío, que yo creo que está muy vinculada a esta especie de encogimiento, esta sensación de retraerte con este tipo de humor. Es un humor, desde mi punto de vista, que nunca produce carcajadas, siempre produce una especie de sonrisa más bien interna, y que lo que te hace, como tú dices, es recapacitar y enfocar la situación desde otra perspectiva. Y por eso este tipo de humor, para mí, es bastante inteligente y juega bastante con la inteligencia del lector, porque el enfoque nunca es directo, el enfoque siempre es lateral, y entonces te hace ver las cosas desde otro punto de vista que puede ser muy poco políticamente correcto. Y por eso muchas veces nos chirría y nos echamos hacia atrás y decimos, qué burrada lo que estamos leyendo, pero seguimos. Yo no sé qué pensaréis, pero veo una diferencia, se me ha ocurrido, es muy subjetiva la opinión. Para mí el humor negro está más vinculado a la literatura realista, o a la vida, a la realidad, a lo que sucede, a acontecimientos del presente, acontecimientos políticos. Creo que el humor negro se centra y va a atacar más eso. Y en cambio el humor siniestro, o como yo lo entiendo, está más vinculado con la ficción, más con la fantasía, con quizá los cuentos de hadas, se dirige a otro lado, o sea, su foco me da la impresión de que es otro. Y cuando estuve pensando, cuando nos plantearon este tema, y pensé, caramba, yo no hago precisamente literatura de humor, pero sí que es verdad que me gusta mucho inquietar al lector. Y pensé, ¿qué es lo primero que a mí me produjo esta sensación de inquietud, ¿no? Esta sensación de humor? Y me sorprendí muchísimo, porque no tenía nada que ver con un libro, fue con un tebeo, que, bueno, yo no entiendo mucho de tebeos, pero era un dibujo muy oscuro, muy realista, y muy brevemente era la historia de un señor bastante gordo, desagradable, que llegaba a un pueblo
y entonces iba adentrándose en el pueblo, ya os digo, con unos matices así como muy expresionistas casi, ¿no? Y entonces de repente la gente empieza a ver que este señor ha llegado y cuando llega a la plaza ve un cartel que pone esta noche gran cena y va viendo que la gente le mira, como que le están midiendo, están empezando a preparar todo tipo de calderos y de lugares, ¿no?, de comida, y dice, qué bien, esta noche gran cena. Bueno, y al final se lo cenan a él. Es absolutamente horrible, yo lo recuerdo y recuerdo que me impactó muchísimo y también por el trazado, ¿no? Y claro, yo recordando digo, esto es, desde mi punto de vista, el humor siniestro. Y para mí es siniestro por eso, porque está jugando con la ficción. Cuando nos metemos en un territorio, por ejemplo, Charlie Hebdo, para mí eso ya es humor más negro. No sé. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que sí, que las cosas van un poco por ahí. Yo pensaba más también en esto que has indicado tú de la lateralidad. Es decir, el humor negro está muy centrado en temas políticamente incorrectos, que os quiero decir que son políticamente incorrectos reírse de ellos, como la muerte, la enfermedad, la discapacidad, etcétera. Y el humor siniestro yo creo que es un humor que está más en la periferia de las cosas. Es una manera de enfocar incluso detalles, es más sutil y por eso también es menos universal, teniendo en cuenta que el humor es una de las cosas menos universales que hay, porque es profundamente subjetivo. El sentido de humor que tengo yo no es el mismo que tienes yo ni el mismo que tienes tú, y los tres se supone que tenemos cierto sentido del humor, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Pero creo que el humor siniestro es el menos universal, el más difícil de compartir, y a las pruebas me remito de nuestros libros, que estoy convencida de que hay mucha gente que dirá, no entiendo qué hacen estos tres escritores aquí, porque sus libros yo no les veo la risa por ningún lado, pero otros sí los ven, ¿no? Y este tema, de todas maneras, que tú has dicho de la ficción y de... Sí que me estaba pensando, según lo decía, en el ejemplo clásico, pero irrefutable de Kafka, ¿no?, de la metamorfosis. Esa situación dramática, simbólica del hombre que se levanta un día y se ha convertido en un insecto asqueroso, tiene algo de humorístico, es decir, nos hace gracia, pero no nos partimos la caja, no nos ponemos a reírnos leyendo ese libro, ¿no? Pero la situación en sí es humorística, ¿no?, sin duda. O pienso también en un autor mío de referencia que es Bernhard, ¿no? Los personajes que pueblan las novelas de Bernhard, que son personas obsesivas y hacen sufrir a la gente que hay alrededor. Pienso, por ejemplo, en el protagonista de La calera, que está encerrado con su mujer en una especie de, bueno, sí, de calera aislada, una especie de que no funciona, como una maquinaria allí al lado de un ruido infernal, y tiene allá a la mujer encerrada para hacerle experimentos sobre el oído. Y está todo el tiempo haciéndole experimentos sobre escucha esto, no escucha lo otro, anotando, obligándola a leerla en voz alta, unos libros horribles. Y son situaciones realmente graciosas. Pero al mismo tiempo dices tú, bueno, verás que no es que te estás riendo a carcajadas. Y no son cosas ancladas en lo que tú has dicho, en el presente. Son, no sé, son maneras de esa misma historia contada de otra manera, pues no funcionaría así. Es la manera en que está contada, esos detalles que perfilan los personajes, que definen ciertos escenarios. El poner muchas veces, el situarte en vez de frente de las cosas, pues desde arriba, desde abajo, desde un lado, desde un ángulo inédito, lo que muchas veces hace que ciertos lectores, no todos, le vean la gracia. Y muchas veces, no sé, ni siquiera era tu intención, ¿no? Yo creo que una de las razones por las que a veces el lector no le hace gracia el humor siniestro es porque precisamente el lector es el blanco de ese tipo de humor. O si no el blanco, a ver, es como cuando estás en una fiesta y alguien está bromeando, pero no tienes claro si eso es una broma y no tienes claro si se están riendo de ti, ¿no? Porque afecta a tu entorno, a tu sensibilidad, o porque el autor te está obligando a pasar por cosas que no entiendes a qué vienen, ¿no? O sea, no le veo la gracia a esto, ¿no? Claro, yo por eso cuando me gusta hablar de humor siniestro es precisamente porque tenemos que tener claro que estamos hablando de la ficción. En nuestro caso es evidente. A mí me gusta mucho coger a los personajes, llevarles a situaciones extremas, jugar con ellos, llevarles a sensaciones salvajes y comportamientos muy salvajes, pero soy consciente siempre, y el lector también, entramos en ese pacto ficcional de que estamos hablando de ficción. Y gracias a que estamos siempre en el campo de la ficción, podemos permitirnos ser siniestros, o así lo veo yo.
Cuando tratamos de lo que estabas contando tú, de tener una persona encerrada o a alguien a que directamente asesinamos, o estamos, incluso si nos vamos a los cuentos de hadas, los tradicionales, no los que han ido degenerando en plan Disney, pero nos vamos a ese reino de la fantasía que en un principio originalmente eran tan macabros. Había desmembramientos, había incesto, escenas de una sexualidad importante, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que estamos en el reino de la ficción. Entonces, en cuanto nos estamos moviendo ahí, podemos hacer lo que queramos, porque el lector, aunque es el objetivo, como tú dices, es al que se le dirige, tiene que tener presente todo el tiempo de que esa realidad que está haciéndole sentir la novela o el relato no deja de ser una invención. Entonces, moviéndonos ahí, una vez hemos planteado esa situación, creo que somos libres para poder hacer prácticamente lo que queramos, siempre que se mantenga esa ficción de realidad en el relato. Y es lo que nos da tantísima libertad. Y a mí como lectora me gusta muchísimo meterme en esa historia. He comentado esto del TVO, pero estaba pensando ahora otro de los cuentos que todos hemos leído de Roald Dahl, el de La pata de cordero, una mujer que mata a su marido con una pierna de cordero. Y claro, ese es el arma homicida y lo que hace es cocinarla y luego se la da de comer a los policías, ¿no?, que van a investigar el crimen. Claro, eso también es humor siniestro y yo creo que Roald Dahl que era muy consciente de que estaba haciendo algo de humor, ¿no? Entonces, meternos en esa ficción es lo que nos da ese juego y esa sonrisa interna, ¿no?, que ya decía antes, yo creo que carcajada realmente no produce, pero sí te hace ver un juego inteligente, que a mí me llama mucho la atención y me atrae muchísimo. Sí, más. En ese ámbito de la ficción te puedes permitir cosas que no podrías hacer si estuvieras más atado a la realidad cotidiana, ¿no? Y es muy interesante, a ver, volviendo al ejemplo que has puesto del cómic del hombre que llega al pueblo y luego se lo comen. Ahí estás mezclando humor con canibalismo. Pero ese tipo de ingredientes a priori tan dispares que metes en la coctelera, es como cuando en una película de terror hay sexo, hay terror, hay un poco de humor grueso y al final funciona, ¿no? Pero claro, el lector, en nuestro caso, lo acepta porque sabe que eso es ficción. Claro. Si metieras esos componentes tan dispares en un entorno que el lector conoce y sabe que eso no se da, no lo aceptaría, ¿no? Claro. Bueno, independientemente de eso, yo creo que el lector no siempre lo acepta. Yo no sé vosotros, pero yo sí he tenido alguna vez reproches de gente que me dice, por ejemplo, no sé, en tal libro, pues hay que ver, tratan mal a los ancianos, a la tercera edad, ¿no? Ya te ponen el término, la tercera edad, los tratan mal. Porque, pues no sé, por algún detalle, alguna cosa que haya contado que no le ha gustado, ¿no? Y el pacto de la ficción no siempre se respeta del todo. Yo creo que a veces, precisamente porque esa carcajada, esa risa interna, no carcajada, que se produce en determinado momento, incomoda al lector por esa sensación de me tengo que reír o no. O sea, en el fondo me está dando risa, me está dando un poco de risa, ¿no? Pero me siento mal si me río. A todos nos ha pasado un momento que se nos ha escapado la risa tonta en una situación que no debíamos, ¿no? Y claro, si tienes al quien te la ha producido a mano y le puedes echar en cara, creo que no son pocos los escritores y, bueno, y por supuesto todo tipo de artistas a los que le ha pasado en un momento dado, que les reprochen que hagan humor o que enfoquen de una manera para ellos trivial, que ese es el gran problema, que se confunde muchas veces el humor con la trivialidad, trivializar las cosas, y se les reproche eso, ¿no? Y muchas veces, bueno, es injusto porque estamos hablando de ficción, porque estamos, por supuesto, pero además muchas veces es injusto porque te vienen a reprochar algo de lo que tú te estás medio distanciando con la risa o con cierto sentido del humor y que te afecta a ti mucho, porque normalmente escribimos de aquellas cosas que nos duelen y nos inquietan. Y lo hacemos con nuestra mirada, ¿no? Si esa mirada incluye esa especie de humor turbio, esa mirada lateral que estamos hablando, es nuestra manera de escribir y de verlo, ¿no? Y de distanciarnos y de sanarnos y de curarnos ante eso. Y entonces muchas veces es muy llamativo que alguien te eche en cara que estás bromeando con algo que en realidad a ti te duele bastante. Yo me acuerdo de un ejemplo que nos vamos a salir un poco de la literatura, pero que lo tengo a diario, que es mi hermano, que él tiene una discapacidad a la hora de andar y tal, y tiene su aparcamiento, y él dice, menos mal que tengo aparcamiento de tontito. O
O sea, si lo está diciendo él, nadie se va a ofender porque diga aparcamiento de tontitos. Si lo está diciendo él, le afecta a él. Y me encanta cómo una persona afectada por algo que no tiene ninguna gracia, ¿no? Porque no la tiene, haga humor sobre sí mismo. Pero muchas veces lo veo, digo, si alguien escuchara esa frase y no lo viera él andando, le dirían, hay que ver, qué poca sensibilidad. ¿Sabes? Como que no tienen legitimidad. Pues cuando escribimos pasa un poco así, lo que pasa es que no es tan visible. Muchas veces estamos hablando de cosas que nos preocupan, que nos duelen, que nos quitan el sueño, que tenemos pesadillas y, bueno, las escribimos de esa manera, ¿no? Pero porque entramos ahí en algo que es muy peligroso, o a mí me lo parece, que es lo políticamente correcto, que tú has hecho alusión al principio. Entramos en un tema que ya desde el principio no podemos llegar a reflexionar sobre ciertas cosas porque como que a priori ya no nos atrevemos ni a plantearlas, porque da la impresión eso de que no estás siendo políticamente correcto, te estás metiendo en terrenos peligrosos y entonces más vale que no te metas porque te van a mirar raro o te lo van a reprobar o te van a decir, a ver, que no estás siendo muy sensible. Y eso los escritores, o por lo menos nosotros, no lo padecemos tanto, pero estamos cansados, yo creo, de oírles a los humoristas decir que hay ciertos temas que actualmente no se pueden tocar, y muy vinculado al humor negro, por supuesto, porque hay un rechazo, luego te tienes que retractar, tienes que decir no quise decirlo. Y yo creo que hay una línea que nos estamos perdiendo, y es que hablar de esos temas no significa que estés apoyándolos o que estés haciendo un alegato a favor de esos temas. Simplemente estás poniéndolos. No, muchas veces al revés, de hecho, muchas veces está haciendo una crítica activa. Claro. Haciendo humor sobre ciertas cosas está defendiéndolas, pero no todo el mundo lo ve así. Claro, yo creo que lo que se está haciendo, como decía antes, es darles otro enfoque, ponerlo sobre la mesa, que muchas veces por esta manera que tenemos de cohibirnos y de prohibirnos a nosotros mismos muchas cosas, por dolor o porque no queremos verlo, no queremos mirarlo, lo aislamos, ¿no? Pero de repente se pone sobre la mesa de otra manera que no es la seria, no es enfocarlo de una manera ensayística, se me ocurre. Y bueno, pues es otro enfoque, es otra manera de mirarlo y de ponerlo en debate y de hablar sobre ello. Pero muchas veces parece, no, esto no, porque es tema sensible. Y eso sí me parece peligroso, sencillamente por eso, porque estamos quitando determinados temas que nos afectan como seres humanos, los estamos quitando ya de la discusión. Y el humor yo creo que es una manera excelente para entrar en eso. Sí, además, supongo que coincidiréis con esto. Yo, ante todo, veo la escritura como un espacio de libertad, donde puedo hacer lo que yo quiera. Y creo que el lector tiene que afrontarlo del mismo modo. O sea, yo veo la lectura como un espacio de libertad en el sentido de que voy a poder interpretar esto como yo quiera. Y yo cuando leo un libro agradezco que el escritor sea capaz de llevarme a espacios donde, o sea, cogerme de la mano y llevarme a ese terreno de libertad, ¿no? Y a veces sucede cuando dejas de lado lo políticamente incorrecto. Aunque tú pienses que es políticamente incorrecto, pero mira, qué genial, he conseguido que el lector ha conseguido que yo me olvide de esto, ¿no? Es como cuando, creo que es otra forma de humor siniestro, cuando tenemos un personaje que es moralmente intolerable, ¿no? Y sin embargo el autor consigue que empaticemos con él, que consigue que nos riamos cuando hace humor, ¿no? Por poner un ejemplo que a todos ustedes les suena, pensemos en el Joker, el archienemigo de Batman, ¿no? O el doctor Aníbal Lecter del Silencio de los Corderos. Nosotros queremos verlos a ellos, queremos que nos hagan reír. Y al principio nos sorprendemos de, me he reído de lo que dice este tío. ¿Significa que estoy más próximo a él de lo que pensaba? Hombre, no, estás leyendo este libro y el autor ha conseguido acercarte un poco para que lo veas de cerca, te ha dado... Es como si te hubiera llevado al zoo a ver a los leones y ahora tú te vuelves a tu casa, ¿no? Cuando lo cierres no tienes por qué flagelarte por haberte reído o por habértelo pasado bien con un personaje de esas características. Hay un relato que a mí me gusta mucho y se lo recomiendo, no sé si lo habéis leído, de Shirley Jackson, se titula La lotería. Bueno, pues muy brevemente ella cuenta la historia de un pueblo en la América Profunda donde todos los años celebran una especie de ritual que consiste en que se reúnen todos los habitantes de este pueblo y como para fomentar la cosecha y que vayan bien los cultivos y tal, hacen este ritual
sacan unos papelitos de una caja y entonces al que le toca un papelito con una mancha, con una bolita, tiene que someterse a algo, ¿vale? Entonces van todas las familias, es como un día de fiesta. Y en este cuento, en este episodio en concreto, ella lo que cuenta es que la familia a la que le toca el papelito dice esto no se ha hecho bien, se ha hecho trampa, tenemos que repetir, pero empiezan todos, no, no te ha tocado a ti. Y entonces lo que hacen, empiezan a coger un montón de piedras que han ido depositando previamente, se acercan a la víctima que le ha tocado el papelito y la apedrean. Entonces, es como ofrecer un don, un regalo a los dioses, para que los dioses sean benévolos y den buenas cosechas. Ella dice, porque luego estuve leyendo un poco la explicación de este cuento, ella dice que se le ocurrió este cuento un día de muchísimo calor, que iba hacia su casa empujando el carrito de su niño, cargada de bolsas de la compra, sudando, y se le ocurrió esto absolutamente agobiante de lo que era apedrear a una persona, y llegó a casa, lo escribió en poquísimo tiempo además, lo mandó al New Yorker, pensando que no se lo iban a publicar, pero el New Yorker lo publicó. Hasta ahí el relato, es un relato bastante recomendable. Bueno, lo que pasó después está un poco, está bastante relacionado con lo que estábamos hablando. El New Yorker recibió la mayor cantidad de cartas diciendo que qué era eso, que cómo se habían atrevido a publicar algo tan cruel, que en qué clase de pueblo degenerado se hacían ese tipo de historias, no entendían que era ficción. Y eso es lo básico, es lo que hemos estado diciendo desde el principio, estamos hablando de ficción. Entonces, es un cuento. La manera de verlo, cuando estamos pensando, aceptando el pacto, que es ficción, es una. Pero claro, cuando empezamos a pensar que eso puede ser algo real y muchísimos lectores no vieron ese juego, esa forma un poco cruel de contarlo, ¿no? Y no vieron que eso era ficción, se enfadaron muchísimo y de hecho Shirley Jackson decía que iba aterrorizada al buzón de su casa a ver qué clases de cartas había recibido ese día. Es básico entender que siempre la forma literaria, el fondo, es eso, es literatura. Y luego, por otro lado, también, y eso lo estuvimos hablando porque hemos intercambiado emails, cada uno desde nuestro sitio de residencia para preparar un poco esto, una cosa que apuntaba precisamente Pilar, sobre hasta qué punto también, bueno, es ficción, pero también es realismo, en cierto modo. Quiero decir, el lector muchas veces demanda que en la historia esté muy claramente definido que el malo es malo y que no en ningún momento haga ninguna cosa buena que nos pueda generar cierta simpatía. El personaje malo, como decía John, que nos cae bien. Yo siempre pienso en Tony Soprano, es que Tony Soprano hay muchos momentos que lo quieren, ¿no? Porque es que el tío es querible, ¿no? Y luego es un mafioso, o sea, no mata gente, ¿verdad? No está bien. Pero no digo yo que en la vida real los mafiosos haya que quererlo, pero sí que es cierto que en la vida real hay mucho más matices y mucho más perfiles en las cosas de los que te ofrece un bestseller, ¿no? Entonces, cualquier libro que pretenda de alguna manera recoger esos matices y esos ángulos un poco diferentes y tal, tiene que recoger de alguna manera el humor, más explícitamente y más implícitamente. Muchas veces, ya digo, ni de manera voluntaria. Yo creo que jamás he escrito un libro pensando busco producir un efecto humorístico. Tampoco lo he hecho diciendo busco producir un efecto dramático. Simplemente he escrito historias que generan efectos. No soy ajena a ellos, ¿no? Pero creo que las llevan en sí mismas. No es una cosa que haya que forzarlo. Hay cierto tipo de humor, quizá lo que hemos empezado con la charla, el humor negro, que está muy enfocado a, bueno, si vamos a darle una vuelta de tuerca a un tema que no tiene gracia ninguna para reírnos, con una intención crítica, con lo que sea, hay una intención clara. Pero quizá la literatura que nosotros hacemos en el tema que estamos tratando ahora no es tanto eso, es un reflejo, bueno, de una mirada también, ¿no? Y de una realidad, que es que estamos empapados de... hace poco leí un libro buenísimo de Milan Kundera, no lo había leído, que se titula precisamente La broma. Y que en un momento dado, bueno, es un personaje que estamos en el régimen soviético a tope, ¿no? Y entonces el personaje en la universidad hace una broma sobre Trotsky y tal, en una postal. Y esa broma no se entiende, de modo que lo echan del partido, lo echan de la universidad, su vida, bueno, se tiene que ir a trabajar a las minas como medio preso, en fin, su vida todo se va a la mierda por una broma. Pero la reflexión, y hay un momento que no me lo quería traer y al final se me olvidó, un par de líneas perfectas que dice, dándole un poco la vuelta a lo de la vida es sueño, la vida es broma. O sea, esto es una gran broma. Muchas veces hay cosas que te pasan en la vida que dices tú, de verdad. O sea, ¿quién hay arriba que se está riendo tanto de todo? Porque
Y de alguna manera transmites también eso en tu historia, ¿no? Quiera o no. Hace unos años, en la primera edición de este festival, en esta misma sala, Martin Amis decía algo así como que él no tenía clara la diferencia entre literatura de humor y literatura a secas, ¿no? Porque, según él, toda buena literatura aspira a ser un reflejo de la realidad. Ojo, un reflejo, subrayo eso. Y dado que en la realidad existe el humor, en la literatura también tendría que haberlo. Claro, lo que pasa es que luego está la cuestión de la coherencia interna de los textos y de la verosimilitud de los textos. Si autores como los tres que estamos aquí vemos la realidad a través de un filtro que no es precisamente de color de rosa, si estamos enfocados hacia determinado tipo de historias, el humor que va a aparecer ahí también lo vamos a ver a través de ese mismo filtro, ¿no? Si en el tipo de libros que hacemos nosotros introdujéramos una escena con tartazos y chistes gruesos, eso no sería verosímil, al lector le sacarías por completo, ¿no? Y aquí ya introduzco el tema de cómo aplicamos nosotros, cuando estamos solos con el ordenador, el elemento del humor. ¿Cómo lo aplicamos? Pilar. Lo voy pensando. Yo lo estaba pensando mientras tú estabas hablando de esto de Martin Amis. Yo lo hago con la forma. Y, a ver, yo confieso que ha habido veces que releyendo libros míos, bueno, ya en fase de galeradas y tal, alguna vez he pensado, pero qué bruta. Y alguna vez yo misma, y me sé las historias de memoria, digo, qué bruta. Y se me ha saltado alguna lágrima con algún personaje. Y otras veces he sonreído. Y pienso, seguramente el lector cuando se lea esto no va a sonreír en absoluto, pero a mí me crea cierta sonrisa, insisto, no carcajada, por la forma. Porque es justamente lo que tú estabas diciendo, no puedes meter de repente una escena hilarante, no tiene ningún sentido. Pero sí puedes meter algo relacionado quizá ya más con el humor del absurdo. Para mí el humor del absurdo está totalmente relacionado con el lenguaje. Está relacionado con los juegos de palabras, con los dobles, triples sentidos. Entonces, mi manera de aportar, si es que aporto algo, de en un momento dado bajar la tensión y meter algo más ligero, lo relaciono mucho con esto, más con el absurdo, con intentar desdramatizar algo y quitarle sentimentalismo a algo, ¿no? Entonces, no lo hago tanto con la excusa narrativa, con el argumento. No utilizo el argumento, pero sí que utilizo la forma del lenguaje. Y entonces eso ya, quizá los temas sí que sean más siniestros, pero la forma la relaciono más con el humor absurdo. Sí, yo creo que el humor absurdo además se produce también muchas veces en la vida. Yo insisto en eso. Yo muchas veces cuando escribo simplemente pienso qué haría yo, ¿no? En situaciones similares, por ejemplo, en mi novela 4x4, que está ambientada en un internado y en un sitio bastante aislado y donde pasan cosas bastante feas, digamos, no es un libro precisamente luminoso, es más bien oscuro, hay un personaje que llega allí y que no conoce, es un leitmotiv bastante típico en narrativa, ¿no? Alguien que llega a un universo cerrado y todavía desconoce las reglas que hay allí. Y entonces, bueno, se aloja en una habitación, pero no descubre dónde está el baño, ¿no? Y, bueno, todo está contado, ¿verdad? Hay un sentido denso y serio en la historia, ¿no? Yo no pretendía hacer un chiste de eso, pero yo pensaba, si a mí me pasará eso y no quiero preguntar, porque, joder, tú notas que ahí hay cosas que no se están contando, no sabes a quién preguntarle, hay una jerarquía que no te han explicado, etcétera. Así nada más llegar, oye, ¿dónde está el servicio? No sé. Y entonces el personaje lo que hace es ir haciendo sus necesidades en unos vasitos de plástico y los va guardando a espera de tarde o temprano enterarse de dónde está, ¿no? Que es una situación, bueno, que yo no busco, o sea, así contar a lo mejor la verdad que queda un poco de trazo grueso, pero no, es un detalle, realmente es un detalle en el libro. No define el libro ni mucho menos, ni es la tónica del libro, pero parte de una situación absurda, porque lo es, pero también que yo creo que se ajusta a lo que hablábamos antes de que el libro tiene que encontrar su propia verosimilitud interna, tiene que encajar en el sentido de la historia. Y entonces refleja bien la sensación de un personaje que se siente ajeno al mundo al que ha llegado y que no se atreve a romper las reglas y que es pusilánime y que es cobarde, todo cosas que luego van a pasar después, ¿no?
y se define por eso en un momento dado. Entonces, claro, eso es un detalle que en un momento dado puede a alguien levantarle una sonrisa, no más. Pero bueno, ese tipo de pinceladas quizá, ¿no? que son detalles muchas veces. Y al final, a ver, esto va a sonar un poco raro quizá, pero al final yo creo que la manera, dentro de la dureza de lo que escribimos y lo inquietante, no sé si estaréis de acuerdo en que a veces, por esto que estaba contando Sara también, estaba yo pensando, somos o hacemos que nuestros personajes tengan respuestas un poco naif a veces, y eso también lleva a la sonrisa. Son tiernas. Esto que acabas de contar, a mí me pareció muy tierno cuando lo leí, dentro de la situación incómoda. Y cuando estaba viendo el vídeo, que salía, me parece, Tom y Jerry o alguno de estos dibujitos que hemos visto todos de pequeños, yo estaba pensando, antes de venir aquí, la Pantera Rosa. La Pantera Rosa también es un humor bastante oscuro. Y yo estaba pensando, ¿me habrá influido a mí la Pantera Rosa a la hora de escribir mis cosas? Por esa sensación de puñeterez, pero al mismo tiempo blandito, ¿no? Como naif. Y me he acordado ahora cuando estabas contando esto de hacer tus necesidades en un vasito por no molestar. Que eso es algo que también a la gente de nuestra generación nos han... No ha pasado. A mí no me ha pasado, contrariamente, pero lo de no molestar, que no se te note que estás ahí, pues sí. Y bueno, estaba yo pensando en eso, en hasta qué punto no nos habrán influido también estos dibujos animados que veíamos nosotros de pequeños y que el Correcaminos, por ejemplo, ¿verdad? Mortadelo y Filemón. Sí, el Coyote del Correcaminos es un ejemplo bastante perverso, porque si solo ves un episodio, eso bueno, puede ser humor negro o humor grueso y punto. Pero la insistencia, o sea, el hecho de esa estructura perfectamente circular, ¿no? Porque el coyote nunca aprende nada, termina exactamente en el punto donde empieza, o sea, ni siquiera compra los explosivos de otra marca ni decide cambiar su dieta, ¿no? Esa insistencia lo vuelve perverso, ¿no? Sí. Sí, pero tiene un punto también naif, ¿no? Como, no sé, quiero insistir yo en eso, fíjate. Pues, claro, yo pienso en la Pantera Rosa saliendo aterciopelada de la lavadora y tal. Bueno. Sí, o cuando se caía de un avión y cuando estaba a un paso del suelo daba un saltito, entonces no le pasaba nada. Retomando el tema de la forma y del absurdo, creo que a través de, o sea, trabajando en concreto la forma, también podemos llegar a otra forma, otro modo de humor siniestro. Y me viene a la cabeza un autor que me gusta mucho, que es Thomas Pynchon, que a priori es bastante humorístico. Lo que pasa es que tiene un estilo de humor que podríamos decir que se basa en el establecimiento de unas expectativas. Es como si sus novelas empezaran a contarte un chiste y se alarga, y se alarga. La satisfacción de esas expectativas se va dilatando y al final se frustra. Nunca llegas a la carcajada, al cabo de miles de páginas a lo mejor, ¿no? Y yo creo que lo que te quiere decir es que lo importante no es la última palabra, la última frase del chiste, sino que tienes que disfrutar del recorrido, ¿no? Y dando un paso más, te dice que, a ver, olvídate de las estructuras convencionales de la novela de planteamiento, desarrollo y desenlace, donde queremos saber quién es el asesino y por qué mató a la víctima, sino que hay que disfrutar del recorrido, de los meandros, de las digresiones del recorrido, lo que hace al lector mucho más participativo que en una lectura donde va con las anteojeras caminando directamente hacia el final, ¿no? Y esto lo relaciono con que el humor siniestro, perverso, me parece mucho más rico que el humor grueso, porque el humor negro, porque el humor negro se desactiva a sí mismo en el momento en que se dice el chiste o se hace la gracia, mientras que el humor perverso te obliga a remangarte para ver qué está pasando allí y luego te deja material para trabajar en tu casa, ¿no? Retomando la escena del oso que se quema vivo en la novela de Penélope Fitzgerald, luego te quedas pensando, ¿por qué a toda esa gente no le importa que ese oso se esté quemando? ¿Qué pasa? ¿Que en esta casa suceden escenas similares a diario? ¿O que en Moscú a principios del siglo sucedía a diario? Claro, además yo creo que eso es algo que a nosotros nos une,
que es lo que estabas comentando, creo, que necesitamos la participación del lector. Necesitamos de su complicidad con lo que les estamos contando. No les damos precisamente la historia machacada, ni masticada, ni digerida, sino que necesitamos que aporten, que se impliquen y que vayan rellenando huecos, que por supuesto nosotros conocemos lo que hay debajo, los finales abiertos de los que tantas veces hemos hablado. Por supuesto sabemos cómo va a acabar la historia, pero nos gusta, porque creo que nos gusta como lectores también, participar de las historias y rellenar nosotros los huecos. Y de esa manera demandamos un lector igual. Entonces, esta manera que tú decías, que a mí me parece, coincido totalmente, de ir prolongando, ir haciendo que la historia se vaya extendiendo, se vaya ensanchando, y al final esa insatisfacción de no rematar puede ser muy placentera, o a mí al menos me lo parece, porque hace que se prolongue la historia. Lo que contabas tú del oso, esa anécdota no se queda en el momento de la lectura, no se queda simplemente ahí, no se queda en el papel, sigue contigo y tú luego eso vas analizando, vas sacando matices, y yo creo que ahí se ve sobre todo la inteligencia de la escritora. No sé a vosotros, pero no me parece fácil ir dando pinceladas. Creo que es mucho más fácil soltarlo todo porque nosotros ya sabemos lo que es. Entonces, ese ir dando y ese ir regalando datos que luego se vayan rellenando, también creo que eso que es muy propicio para este tipo de humor. Sí, bueno, la complicidad del lector está clara cuando hace determinado tipo de literatura, que es necesaria, ¿no? Pero aparte, yo creo que hay incluso un grado más, que es cierta complicidad de la mirada, en la manera de ver las cosas. Porque hay lectores que pueden entender perfectamente tu libro y rellenar perfectamente los huecos y saber lo que has querido decir y todo, ¿no? Y captarlo todo y todos los matices y todo. Pero su reacción no va a ser la misma porque su visión del mundo y su humor propio es distinto al tuyo. Es decir, no podemos esperar tampoco, y eso pasa, yo ni siquiera tiene que ver mucho con la inteligencia. Yo tengo amigos muy inteligentes a los que no les gusta la vida de Brian, ¿no? Y no los puede, o sea, para mí incomprensible, ¿no? Pero ¿cómo no te hace gracia? Oye, pero si no le hace gracia, no le hace gracia. Es que vuelvo a lo que he dicho antes, el sentido del humor es una cosa muy, muy, muy personal y muy, muy subjetiva. Entonces, estamos hablando, y hablando de escritores, por ejemplo, siempre vuelvo a nombrar a Bernhard, ¿no? Porque es un escritor que es irrebatible, que gusta a mucha gente, pero no todo el mundo considera que sea gracioso. Y a mí me lo parece. Yo me acuerdo a Agatha Christoph, que no es precisamente la autora del Gran Cuaderno, de Klaus y Luca, que es bastante dura las historias que cuenta y bastante sórdido y, en fin, no sé, nunca dirías que es una mujer con sentido del humor, pero parece ser que se partía leyendo a Thomas Bernhard, decía, es que no puedo parar de reírme a carcajadas, ¿no? Entonces decías tú, bueno, esta señora ya ha pasado un grado más, ¿no? Porque, no sé, es realmente muy, muy, muy subjetivo, por supuesto, pero es casi, no sé, inasible, ¿no? ¿Qué hace que en determinado momento comparta tu manera de enfocar un personaje, de enfocar una situación, esa visión que tú tienes, la transmita? Y muchas veces es tan pequeño ese matiz que a lo mejor no es ni siquiera tan importante. No sé cómo explicarlo. Los libros, siempre se dice, ¿no? Tienen distintas maneras de leerse y de ser leídos. Y entre me ha gustado, me ha hecho un poco de gracia, me he reído, me ha divertido, me ha aburrido, no sé. Y el libro ha podido ser entendido perfectamente, ¿no? Es complicado. Lo del humor es una cosa, como decía Groucho Marx, es una cosa seria, ¿no? Volviendo al complicado y comprometido tema de cómo lo utilizamos nosotros en particular, yo me he dado cuenta de que cuando pongo más de mí en lo que estoy escribiendo, o sea, no haciendo algo autobiográfico, pero sí basándome en lo que siento o en alguna vivencia particular, es cuando soy más cruel con los personajes o cuando cargo las tintas en lo que podríamos llamar humor perverso. Para poner un poco de distancia, para protegerme, ¿vosotros creéis que este tipo de humor es una forma de protegernos del sentimentalismo? Sí, yo creo que sí. Pero también creo
que no es algo que hagamos de una manera voluntaria. Por lo menos yo no lo hago. No digo voy a protegerme de, ya lo comentaba antes, no voy a hacer que esto sea tan dramático y por tanto voy a meter una escena que, o voy a, como decía, voy a utilizar el lenguaje de una manera un poco más absurda. No lo hago de una manera consciente, lo hago y luego pienso, ha funcionado. Y entonces, bueno, pues lo dejo y si veo que no ha funcionado, pues lo quito directamente. Pero sí, yo creo que sí que lo podemos llegar a utilizar para quitarle ese peso y también, lo hemos comentado por los emails, yo creo que es una manera también de jugar. Es una manera de jugar y desde mi punto de vista como una pequeña rebeldía. A mí me gusta mucho eso, inquietar, tener personajes que tienen comportamientos muy salvajes y dentro de esa manera de comportarse, que yo siempre la veo como en una espiral, ¿no? Como si fuera creciendo y creciendo y creciendo y la espiral se va formando con el lenguaje, un lenguaje muy medido y muy controlado, pero se va formando también eso con la anécdota, ¿no? Esa manera creciente en algún momento a mí, y creo que al lector también, se te puede llegar a hacer insoportable. Entonces, meter esta especie de vía de oxígeno siempre viene bien. Pero, insisto, no es... Yo no creo que, no lo sé, pero no creo que ninguno de nosotros digamos, ahora tengo que meter aquí una vía. Es como que te lo pide la historia, te lo pide el personaje y tú misma, también como posible lectora, lo ofreces. Y en cuanto a pequeña rebelión, no es una rebelión pues, en plan de guerra ni nada por el estilo, pero es como ese espacio de libertad del que hablábamos que nos queda en la novela, jugar de repente y hacer que un personaje, siempre dentro de la coherencia, por supuesto, de repente parezca que puede tirar por otro lado y también así sorprender al lector y darle a entender que no puede esperarse nada, que en cualquier momento puede suceder cualquier cosa. Creo que es importante que estemos todo el tiempo eso como despiertos y no confiarnos, porque si volvemos a lo mismo, que estamos haciendo ficción, pero tenemos que mantener la realidad de la ficción, en la realidad es lo que sucede, no te puedes fiar, no te puedes confiar ni un solo segundo, en cualquier momento viene algo y todo lo que tú tenías tan planificado, de repente te lo destroza, ¿no? Y a mí esa manera de jugar con los personajes me gusta mucho. Sí, yo pienso igual que tú, que no es algo más intuitivo, ¿no? Pero también pienso como tú, que sí, que es una forma de protección y que muchas veces no humor para aliviar, sino al revés, humor para cargar las cosas, para hacerlas más duras y más siniestras. Muchas veces, lo decía al principio, cargamos más las tintas con los temas que más nos duelen, ¿no? Y no sé por qué realmente, pero creo que hay algo en el ser humano, ¿no?, que hace que el humor, bueno, eso se ha dicho 1000 veces, y aquí se habrá, en esta tribuna se habrá dicho 200.000 veces, ¿no?, pero nos salva de muchas cosas y nos hace digerir muchas cosas. Y hace poco estaba leyendo a la premio Nobel Svetlana Alexievich, que no sé si lo habré pronunciado bien, ¿no?, estos libros magníficos recopilatorios de testimonios de gente. He leído Voces de Chernóbil y El fin del Homo soviético y recoge testimonios de gente que ha vivido situaciones muy duras, bueno, en la catástrofe de Chernóbil o en el régimen soviético en fin, de cosas de perder a sus seres queridos, de ser desterrado, de estar en la cárcel y tal. Y hacían chistes. Una de las cosas que recoge ella en el testimonio oral de la gente es que la gente hace chistes, pero no hace chistes después, que siempre se dice, no, se hace chistes con el tiempo o en la distancia, no. Hacen chistes en el momento en que le están pasando las cosas. Y ella lo recoge. No es que te haga gracia exactamente, te llama la atención cómo el humor salva, ¿no? Y yo creo que es algo innato. Entonces, cuando escribimos también nos pasa, no lo buscan, ¿no? Yo quería hacer una pregunta ahora porque es una cosa que no había pensado hasta ahora, pero se me ha ocurrido y digo, ¿harán ellos lo mismo? Yo en mis libros algunas veces deslizo pequeñas bromas privadas, tan privadas que muchas veces solo las entiendo yo, pueden afectar a una palabra, al uso de una palabra, o que solamente las va a entender una o dos personas que a lo mejor ni siquiera van a leer mi libro. Pero son, no sé por qué, es como te sale innato poner... Son pequeñas cosas que por eso digo que muchas veces son matices que si el lector no los pilla, vamos, esto sería imposible que los pillara, no pasa nada, pero es como caer en la tentación, ese pequeño juego también de aquí lo dejo. No sé, ¿vosotros habéis hecho eso alguna vez? Al final es como eso, es como jugar un poco
Sí, pero muchas veces sin ningún sentido, porque solamente lo va a disfrutar tú, vamos, nadie. A lo mejor una persona entendería lo que estás diciendo y a lo mejor esa persona ni siquiera te lee, o sea, que ni siquiera lo estás haciendo, venga, esta morcillita aquí para no sé quién, ¿no? No es eso, es simplemente como que estás escribiendo y te da la tentación de pronto de, ahí va eso. Sí, pero también es una forma de hacer el libro más personal, ¿no? Sí, pues. Es una especie de muleto, es como la pluma de Dumbo que la necesitaba para poder, le daba confianza suficiente para poder volar, ¿no? Bueno, pues vas inoculando pequeñas dosis de tuyas, cosas muy personales para que el libro no se eleve, ¿no? Y no acabe desconectado de ti. Pues ahora yo tengo otra pregunta a traición. ¿Os habéis parado a pensar si a lo largo de vuestros libros cada vez hay más humor o cada vez hay menos? Porque yo reconozco que cuando empecé evitaba el humor, ¿no? Cayendo en ese error de es que el humor no es serio, ¿no? Y todo era muy, muy oscuro y muy lóbrego y todo el mundo estaba muy reconcentrado en sus problemas. Y ahora me doy cuenta de que eso no es verosímil, ¿no? O sea, ese mundo de ficción se cae de la misma forma que se caería un mundo de ficción donde solo hay espacio para las risas y los buenos sentimientos. Y luego, con el paso del tiempo, ya me he ido relajando y me doy cuenta de que no pasa nada si el lector se ríe de vez en cuando. No pasa nada si yo me relajo y bajo un poco el tono, ¿no? Quizás es también una forma de reflejar que te sientes más cómodo escribiendo, que ya no tienes que demostrar nada, ¿no? Bueno, solo a ti. Sí, yo sigo tratando a los personajes con la misma crueldad desde el principio y sigo haciénles las mismas cosas y haciéndoselo pasar mal. Pero sí que es verdad que quizá, como decía Sara, meto más cosas de mi propia cosecha y antes lo hablamos en la comida, y de historias más personales, más de pues, que yo haya podido ver en mi familia, porque te vas soltando. Entonces, yo no sé si es por hacer la novela más propia, sino porque como de repente que dices, ¿qué más da? Si lo estoy pasando todo al final por el filtro de la ficción, ¿qué más da? Entonces, muchas de esas cosas que cuento pues sí que son pues incluso a veces un poco gore y esa sensación puede llevar un poco a cierta sonrisa, ¿no? Pero sí, como que te vas soltando, vas ganando confianza. Sí, también es como, no lo sé, en mi caso, como que el humor se va abriendo paso por sí mismo, o sea, no eres consciente, ¿no? A veces a mí me han dicho, pues me he reído bastante con este relato. ¿Sí? ¿En serio? Pues no era mi intención que te rieras, ¿no? Pero bueno, se ve que florece por Lo sí terrible solo. sería al revés, ¿no? Ya, que sí, tú eso quisieras sería que se espantoso. rieran y no se han reído nada, ¿no? Eso sería, sería alto. Pues yo curiosamente, es que no sé, es complicado, ¿no? Pero creo que, y no lo digo contenta, no lo sé, pero creo que mis libros han ido evolucionando, he ido perdiendo cierto sentido del humor absurdo que tenía al principio, porque sí que es verdad que en mis primeros libros el elemento estrafalario, periférico, raro, era más llamativo, era más esperpéntico. Y como también he ido derivando hacia un realismo más sutil, un realismo con muchas comillas, ¿no? Pero sin más realismo, he ido limando eso. Yo al principio trabajaba más el formato de la alegoría porque me era cómodo, porque a través de la alegoría podía hablar de temas que me inquietan con mucha distancia, sin hacerme demasiado pupa, ¿no? Y bueno, en realidad el fenómeno es un poco parecido, irle perdiendo el miedo a la escritura y decir, bueno, ¿qué más da, no? Estoy escribiendo y no estoy haciendo nada malo, estoy escribiendo y son mis cosas y esto es ficción, ¿no? Y bueno, de alguna manera mi literatura ha ido avanzando hacia una naturalidad mayor, en cierta... lo que pasa que quiero pensar que esa mirada mía, porque sí que es verdad que luego yo como persona fuera de mis libros creo que tengo bastante sentido del humor, me río mucho, en fin, que eso de alguna manera está en mis libros y en mis cuentos, en mi último libro que es de cuentos, que es probablemente mi libro más personal, sí que hay momentos de destellos en los que se ve esa especie de mirada más suave, ¿no? Pero a veces sí también me pasa de terminar de escribir algo y decir, joder, qué oscuro me ha salido. O sea, esto es como si le tuviera que pasar el papel y difuminar un poco, que se quede, que esto... Pero no sé hasta qué punto se puede hacer o no se puede hacer, no sé. Sí tengo la sensación de que yo he ido perdiendo humor o
o bien el humor se ha transformado en otra cosa. Mm. Pero bueno, me han llamado este año, antes no me habían llamado a venir aquí, o sea, que Pues no esa sé. es la prueba del algodón. Esa es la prueba del algodón, exacto. ¿Y qué pasa con el humor como herramienta subversiva? A veces buscáis dar un puñetazo en la mesa para llamar la atención al lector. Sí, pero yo ahí lo enfocaría más en el humor negro, más que en el humor siniestro. Pero quizá por esa distinción que me he trazado yo de que el humor siniestro lo veo más relacionado con la ficción y con lo puramente literario, y el humor negro lo veo más relacionado con lo realista. Preparándome un poco, bueno, no sé si os va a parecer gracioso o no, pero precisamente también fue lo que me llevó a esta conclusión. Hablaban del humor negro de Stalin. ¿De? De Stalin. Ah, me he de acordado Stalin. cuando has contado tú Pues lo sí de que la es negro, broma. sí. Al parecer a Stalin le gustaba, y claro, yo esto lo vinculo más con el humor negro. Yo jamás diría que eso es humor siniestro, no sé qué pensáis vosotros. Le gustaba llegar a ciertas reuniones y a lo mejor acercarse a alguien y decirle, bueno, todavía no te ha llegado la orden de detención, y el otro se queda totalmente horrorizado. No, dice, pues ya lo gestionaré para que te vaya llegando. Claro, es un humor que a él le debía de hacer mucha gracia, al señor destinatario no tanta. Entonces yo ahí pondría más eso, la carga en humor negro, ¿no? Porque lo vinculo más a lo real, a lo que está sucediendo. Pero vamos, yo creo que eso de Stalin, más que una muestra de humor, era una muestra de poder, ¿no? Sí. Es decir, que también el humor se puede pervertir como para decir, mira, yo te hago esa broma, yo tengo el poder de hacerte esta broma y hacerte que te cague por decirte esto de miedo, ¿no? Que no que al revés, no, pero el humor siempre debe tener un elemento subversivo, vamos, desde el momento de que se suele decir, ¿no? Ningún fanático tiene sentido del humor. Ya. O sea, partiendo de eso, y nadie que tenga sentido del humor, que lo tenga de verdad, es fanático, es mucho más flexible. Entonces, bueno, la verdad que en una época en que estamos bastante, bueno, no sé si esta época es diferente a otras, pero desde luego en la que estamos viviendo, y los fanatismos son bastante fuertes, yo creo que el sentido del humor es necesario por ahí, ¿no? Y incluso aunque tú haces mucha distinción entre, yo no tengo tan claro eso del humor negro en lo real, el siniestro en la ficción, no lo tengo, ni siquiera tengo muy clara la diferencia entre humor siniestro y humor negro. Hay estos matices que hemos hablado, pero es como turbio todo, ¿no? Aunque tú no quieras, el sentido del humor que puede traslucir tu libro, esa mirada, es flexible, es decir, ¿no? Un fanático no le va a gustar, y eso es bueno. Vale. Lo he dicho con mucho ímpetu. Bueno, ya estamos al filo de las 8, así que con esta declaración y quizá cambiando el título a la charla de humor siniestro por humor turbio, que me gusta, pues a no ser que queráis añadir algo más, pues nos vamos a despedir y darles las gracias a todos ustedes por venir. Hasta otra. Gracias. Gracias.